el capítulo 8, que se llama Visualizaciones racionales. Ya hemos visto que la necesititis es una de las principales fuentes de neurosis. Necesititis, perdón. En realidad, ser débil a nivel emocional es siempre una consecuencia del hecho de necesitar en exceso. Por eso, una de las estrategias más eficaces para sanar es reducir las necesidades. Es decir, entre menos cosas sienta yo que necesito, pues menos ansiedad voy a experimentar. Se trata de un ejercicio mental que se realiza en el plano de lo mental. Consiste en comprender, convencerse, que los deseos son legítimos, pero si los transformamos en necesidades se convierten en problemas. Vamos a profundizar en esto. Una puntualización. Tener pocas necesidades no significa no tener nada. Quiere decir o saber comprender que si no poseyese comodidades, beneficios, cosas positivas, no me moriría. El hecho de ser realmente pobre o rico no es el problema. El problema es necesitar, tanto si poseemos como si no. Una de las mejores formas de llevar a cabo este ejercicio de reducción de necesidades es la visualización. Vamos a ver un ejemplo. Soy pobre y estoy bien. En mi consulta enseño a los pacientes a que se visualicen en situaciones de posibilidad de neurosis, pero sintiéndose bien. Por ejemplo, siendo menospreciado por alguien y bien, siendo despedido y bien, estando solo y bien. El ejercicio de poder estar cómodo a nivel emocional en estas situaciones negativas, solo podemos realizarlo si transformamos nuestras creencias irracionales. Si nos despojamos de la necesidad de que nos traten bien, de tener empleo o de estar acompañados. Este ejercicio de visualización nos fuerza a pensar bien y por lo tanto a sentir bien. Es decir, en vez de hacer un drama o ver la parte negativa o pesimista de la situación, pienso lo que puedo sacar de bueno de esto que me está pasando. Una de las visualizaciones que usamos con mayor frecuencia es la que llamo la visualización del indigente. ¿Cuál es esta? Consiste en imaginarse uno mismo sin trabajo y sin hogar. Vamos a hacerlo así brevemente ahora, que sucede una tragedia, una devaluación profunda y tenemos un crédito, un préstamo en el banco y además nos quedamos sin trabajo y viene el banco y nos quita la casa. Así, imagínenselo. De entrada pudiera parecer una catástrofe, vamos a imaginarlo. Según esta visión, estamos bien de salud física y mental, pero no tenemos dinero. Por lo tanto, lo normal es dormir en un albergue y conseguir las comidas en algún comedor. Como en Barcelona, la ciudad en la que vivo, la ropa y la higiene mínima también se pueden obtener gratuitamente en diversos centros de ayuda. Trabajamos con la premisa de que aun siendo indigentes podemos cubrir las necesidades mínimas, situación que en México no se daría. Entonces también eso le agravaría un poquito la emoción y la sensación, ¿verdad? Porque no vivimos en un país en el que se facilite a las personas indigentes tener una vida mínima digna, o a la gran mayoría al menos. Entonces nos hacemos una pregunta crucial. ¿Podría ser feliz siendo un indigente? ¿Cómo? ¿Qué haría? Los pacientes tienen que hacer esta visualización en casa e intentar verse disfrutando de la vida, sea lo que sea que eso signifique para ellos. Reproduzco aquí un ejemplo de una de esas reflexiones que me explicó un paciente de 50 años. Yo me he imaginado alegre, lleno de energía y haciendo cosas por los demás, sin estrés y con libertad, ya que nada me obliga a hacerlo. Creo que propondría a los responsables del albergue organizar un grupo de autoayuda psicológica para los usuarios del lugar y yo lo conduciría. También me dedicaría a estudiar. Como tendría mucho tiempo libre, iría a la biblioteca y estudiaría medicina. Conseguiría los mismos libros que estudian en el currículo de la Facultad de Medicina y empezaría a mi ritmo por el principio.
Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita a partir de la página 59. Les pido por favor que anoten ahí. Página 59, que sigamos leyendo hasta la página 71. Página 59 a 71. En este capítulo que vamos a aprender que la verdadera fuente de la terribilitis sobre la necesidad son las necesidades inventadas. ¿Qué más? Necesitamos muy poco para estar bien, que hay que refrenarse continuamente para no transformar los deseos en necesidades, que la comodidad realmente no es tan o lo más importante, y visualizarse sin necesidades es otro de los grandes métodos para adquirir filosofía racional. Entonces nos queda dependiente terminar esas páginas de las 59 a las 71. Por ahí viene un subtítulo también que se llama El aire acondicionado no da la felicidad, que está muy interesante para que lo terminen de leer también. ¿Alguna pregunta o comentario final? Para la próxima semana, igual vamos a necesitar solo una pluma y una hoja, como el día de hoy. Gracias, Silvia, por sus felicitaciones. Igualmente, que Dios la bendiga a usted y a todos, a todas. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Dense el tiempo de terminar bien este cuadro de la ventana de Johari, de la lectura y seguir reflexionando sobre esto. Sí, Marta. Muchas felicidades, profe, por su cumpleaños. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias igualmente. Hoy es día de mi cumpleaños también. Ah, mire, pues estamos muy pegaditos. Felicidades también a usted, Marta. Patricia, por algo se llama Patricia, ¿verdad? El día de San Patricio. Sí. Muy bien, pues sí. felicidades.